El manejo de riesgos en el trading es fundamental. Puedes ir a ver algunos otros videos que hemos preparado para la Academia de Finanzas para que tengas un conocimiento más profundo sobre estos términos básicos. Vamos a ver hoy cómo fundamentar una estrategia de manejo de riesgos en trading específicamente. Aunque ya he hablado de la capital total, de cómo se podría llegar a distribuir, hay que entender que en este paso ya tienes un capital o un portafolio dedicado a trading. Así que vamos a partir desde ahí a hablar sobre el manejo de riesgos. Vamos a tocar varios temas. Bueno, la introducción. Vamos allí de una vez a observar cuál es la base en este caso. Y siempre nos dicen, bueno, no hay que arriesgar más de X% del capital total o de la cuenta en cada operación. Ahora, muchas personas quieren determinar o quieren que otras personas les digan exactamente cuánto es ese porcentaje que no se puede arriesgar más, ¿no? Hasta cuál es el límite que podría arriesgar yo si tengo pues una cuenta ya en trading. Eso lo tiene que determinar cada trader, obviamente dependiendo de muchísimos factores, y eso es lo que vamos a tratar de completar o de informarnos para llegar a ese resultado final. Aunque esto puede ser un buen consejo, el ponerle un límite, obviamente siempre hay que ponerle un límite a cuánto puedes arriesgar. Hay que saber también cuáles son las dinámicas y en dónde podemos cometer algunos errores. ¿Por qué? Porque todos estamos operando de manera diferente en distintos marcos de tiempo, distintos mercados, distintas frecuencias y muchos otros factores que pues determinan o tienen una diferencia en esto al llegar a esa particularidad. Vamos a ver el primer tema de este módulo de manejo de riesgos, que es riesgo por operación y recompensa. El riesgo por operación es simplemente una cantidad de dinero o porcentaje que se va a arriesgar por cada operación. La relación riesgo-recompensa te va a indicar cuánto está arriesgando en comparación con la recompensa. Ahora, por ejemplo, una estrategia con una relación de riesgo a recompensa de 1-2, también conocida como 2R, lo puedes encontrar, por ejemplo, es muy popular hablar en esos términos más en Forex que en cripto, obviamente, pero bueno, vamos a utilizar ese manejo de riesgos como más avanzado para empezar a calcular bien y no dejar que nuestras cuentas pues lleguen a pérdidas grandes. Le dice que por una unidad de riesgo tendrás 2 unidades de recompensas. Por ejemplo, si ingresas a una posición en largo en Bitcoin a 42.250 con un stop loss de 40.250 y una ganancia de 46.250, que ese sería como lo ideal, lo que querrías obtener, ¿no? Daría como resultado una operación con un riesgo de recompensa de 1-2, ya que su stop loss es de $2.000 desde el precio de entrada y su ganancia, ¿ok? Ahora sí, es esta, ¿ok? Entonces así es como se vería una operación riesgo-recompensa de 1-2 o 2R. Como ves en pantalla, vamos a acercarnos aquí a la gráfica 1-2, ¿ok? En esos términos es que vamos a determinar cuál es el riesgo recompensa en nuestras operaciones para saber, bueno, esto de verdad tiene sentido operarlo, por ejemplo, si estamos operando con algún tipo de indicador y nuestra entrada, pues vamos a tener que determinar también cuál va a ser el riesgo que vamos a utilizar, que vamos a estar dispuestos a tomar y la potencial recompensa antes de incluso entrar en una trade o una operación. Bueno, no debes arriesgar más del 2 al 5% del saldo total o del capital de tu cuenta de trading por operación. Aunque esto no es falso, es mucho más complejo que esto. Y yo diría que esa regla del 12 incluso, yo diría que el 1% cuando se está iniciando es bastante efectiva. Diría yo que esa es como la parte que sí se tiene que tomar cuando simplemente estamos iniciando y no arriesgar mucho más de allí. ¿Okay? Digamos que tienes $10.000 en tu cuenta de trading y te encuentras con una serie de 8 pérdidas consecutivas.
Bueno, algunas personas dirán, wow, 8 pérdidas consecutivas es demasiado. No es demasiado, ya lo vamos a ver. Y vamos a observar la tabla específica, porque esta tabla específica que les voy a mostrar muestra la probabilidad de tener pérdidas consecutivas dentro de 50 operaciones según el porcentaje tasa de acierto de la estrategia. Miren, esta es la gráfica, ¿ok? Entonces, como acá podemos observar en esta gráfica y pueden tomar algún tipo de screenshot, una estrategia con una tasa de ganancia del 50% tiene aproximadamente un 50% de posibilidades de tener 8 pérdidas consecutivas. Así que no es algo fuera de lo común, no es algo loco llegar a tener esa mala racha, como se diría. Aunque tener 8 pérdidas consecutivas pues parece demasiado y puede traer cierta carga psicológica, por eso es que el tamaño, en el caso del trading, el tamaño importa demasiado, el tamaño que estás alojando, que puede llegar a perderse o que está en ese riesgo, ¿okay? Es demasiado importante a la hora de pues empezar a operar y además determinar antes de iniciar una operación cuál va a ser ese riesgo recompensa. Sin embargo, miren, con esas 8 pérdidas consecutivas y demás, realmente no es que la estrategia que, digamos, en este caso, en esta simulación se está utilizando, no sea rentable. ¿Ok? Entonces, en eso es lo que nos tenemos que fijar y a eso va la base de construcción, pues en sí del proceso como trader. ¿Ok? A determinar una buena estrategia, tener un setup específico que nosotros estamos preparados para operar y nosotros vamos a estar preparados a desarrollar una habilidad específica, desarrollar un setup específico y volvernos como maestros en ese setup y vamos a estar viendo pues muchas cosas ligadas a esto, pero esta parte del manejo de riesgos es la base del proceso como trader, porque si te quedas sin dinero, si llegas a quemar la cuenta específica que estás utilizando, pues ya es game over, ya no podrías seguir construyendo ese proceso que queremos lograr. Entonces, por eso es que esto en realidad es la base. Y se los digo por mi experiencia personal, no nos queremos quedar sin balas para esta pues guerra que sería nuestro proceso como traders, ¿ok? Bueno, por ejemplo, en esta simulación que es diferente, esta es una simulación de beneficios, en realidad 50 simulaciones aleatorias con 100 operaciones que utilizan una estrategia con una tasa de ganancias del 50% y 2R, recuerden que ya vimos que es el 2R, por operación. No hay una sola simulación que terminaría en una pérdida usando un 2% fijo por riesgo en cada operación. Así que el tamaño y el definir ese no arriesgar más del 2% e incluso pues ya más avanzados, yo diría que del 1 al 2% si estamos iniciando, más avanzados, pues sería del 3 al 5% del total de la cuenta por operación. Entonces las simulaciones, las estadísticas nos están mostrando y podemos correr varias simulaciones y llegar a determinar esto, ¿ok? Ahora miramos una simulación similar con un 10% de riesgo por operación. Arriesgar un 10% por operación es bastante complicado pues llegar a esa fortaleza mental a nivel psicológico de estar arriesgando ese 10% en trading, ya que pues también desde los principios de educación como tal, distintos, digamos también libros y la base educativa ya ha llegado como a ese consenso del 2 al 5%, entonces como que hablar de un trader profesional que además como que tenga esa parte de educación o de mentoría y demás, que llegue a hablar de 10% es bastante difícil de encontrar. Y bueno, vamos a ver, como puedes ver, algunas de las curvas de equidad alcanzan números astronómicos. ¿Por qué? Pues obviamente porque estás arriesgando más en algunos trades que vas o operaciones que vas a tomar, pues simplemente esa 10% de riesgo se puede también convertir en muchísima ganancia, ¿ok? Pero también hay 11 pérdidas más consecutivas y tenerlas al mismo tiempo, vamos a ver acá, ¿ok?
Tenerlas al comienzo del proceso como trader significaría acabar con todo el dinero de la cuenta. Entonces, claro, a más riesgo, mayor va a ser la recompensa. Ustedes se pueden dar cuenta incluso en simulaciones, simplemente corriendo simulaciones, obviamente. La curva de equity curve de nuestras cuentas y demás, al correr estas simulaciones, pues va a ser enorme, ¿no? Pero esos drawdowns o esas pérdidas dentro de la cuenta también varían demasiado, así que es un camino lleno de baches y volatilidad que no es fácil de seguir y realmente no es sostenible en el tiempo. Entonces, como puedes ver, arriesgar el 10% de tu cuenta desde el principio te llevaría a una reducción. A ver, aquí quiero explicar algunos conceptos específicos. Nosotros estamos viendo una simulación también, el equity acá, y vemos un riesgo del 2% de esa simulación. El drawdown, que es un término específico en trading, hace referencia a la diferencia existente entre nuestro máximo capital y el capital actual de nuestro portafolio, ajustándolo según los aportes y retiradas de efectivos, es decir, como la pérdida de ganancia más o menos, para ponerlo en palabras muy simples, ¿ok? Esa pérdida que se está tomando en la cuenta, ¿ok? Entonces, tenemos distintas simulaciones, riesgo del 2%, el drawdown solamente es del 13%, ¿ok? Mientras que un riesgo del 10% significaría en una cuenta el 52%, ¿ok? Nos llevaría a esa reducción, 52% en 8 pérdidas consecutivas. Y eso realmente es algo que no muchas personas pues pueden digerir. Personalmente no podría hacerlo y además reconstruir desde esa pérdida de la cuenta 52% y tener esa fortaleza mental y volver a funcionar normalmente después de haber perdido la mitad de tu cuenta es bastante difícil, pero depende pues también de la estrategia que estés usando, como lo vamos a ver más adelante. También depende de con cuánta frecuencia estés tradeando y demás, ¿ok? Ya por eso digo, depende del trader. Yo diría que al inicio 1-2%, término ya de más experiencia del 2 al 5% definitivamente, y ya traders demasiado experimentados que incluso no estoy a ese nivel, arriesgan un 10% de su cuenta y les va bien, les funciona. Entonces como que por eso digo que es un número que no puede ser determinado por un mentor, por un sistema de educación, por ejemplo, una clase o demás, sino que tiene que ser por el mismo trader. Ok, vamos a ver ahora el stop loss, que es uno de los principios también fundamentales para poder pues iniciar en trading. ¿Y es necesario utilizar stop loss? Definitivamente sí, ¿ok? Los stop loss te va a sacar de la operación a un precio determinado una vez que alcanza el nivel de precio que tú determinas como ese stop loss. Pérdida o parada de pérdida se traduciría al español. Tu trade realiza la pérdida, eso sí, ya tienes que entender que una vez se toca el stop loss, pues simplemente caes o se realiza esa pérdida. Hay varios tipos de stop loss, ya lo vamos a ver. Esto a menudo puede conducir a situaciones que se ven así. Lamentablemente esto sucede demasiado, con muchísima frecuencia. El mercado va bien, tú tienes tu estrategia, digamos acá simple acción de precio, pero hay un agrupamiento de órdenes, la parte, por ejemplo, o simplemente una falsa ruptura. ¿Y qué pasa? Que tu operación tu análisis fue correcto, pero lo llamaremos acá, pusimos un stop loss demasiado ajustado, tratando pues de tener un riesgo recompensa muy ajustado, el stop loss, ¿ok? Una gran recompensa y un bajo riesgo, y terminamos pues realizando una pérdida y nos perdimos toda esa ganancia potencial, ¿ok? Que se da completa. Esto puede suceder, esto sucede demasiado, y vamos a ver, por ejemplo, cómo evitarlo un poquito más adelante, incluso en otros videos, con lo que les digo, con situaciones como agrupamiento de órdenes, cómo llegar a analizar estas posibles situaciones y demás.
Pero bueno, la gran ventaja de usar un stop loss duro es que puedes calcular fácilmente el tamaño de tu posición para que se ajuste a tus parámetros de riesgo. Denme un segundo, por favor. La gran ventaja de usar stop loss duro es que se puede calcular fácilmente el tamaño de tu posición para que se ajuste a los parámetros de riesgo y también obtendrás datos directos cuando estés registrando tus operaciones, que también lo veremos en un apartado específico de este video, pero es un diario de trading que es algo muy necesario si tú quieres desarrollar tus habilidades como trader, seguramente pues una carrera a largo plazo, más allá de un poco de un hobby y más pensado a largo plazo, es muy conveniente tener un diario para registrar todas tus operaciones y descubrir distintos setups específicos que te funcionan, distintas, por ejemplo, manejo de riesgos, estrategias de manejo de riesgos, estrategias específicas en trading y tips y esa ventaja específica para ti en tu proceso como trader, ¿ok? Es por eso que siempre estamos, pues, hablando de, es una buena idea que para aquellos que son nuevos en el trading, que estén usando stop loss duros. Una vez que tengas más experiencia, te encontrarás básicamente con dos escenarios en los que es posible que no desees tener un stop loss duro. En primer lugar, creo que es necesario mencionar nuevamente que debes tener experiencia en el mercado y en el trading, así que si eres nuevo en el trading, simplemente vamos a ver ese stop loss duro y nos quedamos con ese principio. No tratamos de utilizar un stop loss suave, al menos no ahora, y puedes volver a este video y volver a utilizar o repasar el stop loss suave y ahora sí utilizar. Pero sí, no se puede utilizar, eso sí, no creo que sea tan conveniente, al menos en mi opinión personal, y otras personas podrían estar en desacuerdo, pero simplemente si estás haciendo una operación swing, no creo que sea conveniente utilizar un stop loss suave, sino que allí sí o sí tienes que utilizar un stop loss duro, ¿ok? A menos que algo cambie, sea algo específico a cómo tú realizas tu estrategia. Pero en base en una operación swing, una operación de scalping, también es necesario tener un stop loss duro. Para no dejar que nuestras cuentas pues tengan grandes pérdidas, grandes drawdowns, ¿ok? Es importante reconocer la necesidad del stop loss duro. Bueno, digamos que te has encontrado con este activo que estás viendo en pantalla, ¿ok? Y tú querías empezar a acumular en esta área, ¿no? Dentro de ese cuadro azul, pues podría resultar bastante difícil cronometrar el mercado exactamente en la parte inferior de ese gráfico semanal, especialmente después de la primera vela semanal de rechazo, ¿okay?, que indicaba una continuación al alza, pero en cambio condujo a precios más bajos. Y lo más probable es que se haya desencadenado, por ejemplo, un stop loss en esa primera vela semanal. Entonces, claro, depende también de la temporalidad, por eso les estoy diciendo, todas estas situaciones específicas de riesgo y recompensa, stop loss y otros estrategias o herramientas de manejo de riesgos, pues dependen de la estrategia. Por eso estamos hablando muy claro sobre ese principio. Entonces, en cambio, lo que hacen muchos traders inversores es promediar a la baja dentro de su posición, que es una muy buena idea, pero para eso tienes que tener un plan antes de iniciar, porque qué tal que ya entres en esta acumulación dentro de tu, digamos, estrategia, vas a estar acumulando, pero ya entraste con el 100% del capital. Por eso es que tienes que pensar siempre en los puntos de invalidación o incluso antes de iniciar en, bueno, ¿qué pasa si no va inmediatamente en cierto marco de tiempo al alza o a la baja? Si estamos en corto, ¿qué pasaría allí? ¿Cómo manejo mi stop loss o cómo promedio nuevamente la entrada si no quiero utilizar un stop loss porque te estoy trayendo una temporalidad más alta y simplemente quiero navegar por todos esos baches o esos movimientos, esa volatilidad y quiero mantenerme en mi posición? Pues por eso es que hay que hacer un plan antes de entrar en una operación, aún más cuando es una operación pensada a largo plazo. Entonces, por eso es importante hacer un plan para poder promediar a la baja dentro de su posición
y seguir comprando hasta que el precio alcance el nivel predeterminado, que obviamente aquí hubieras podido promediar bastante bien, porque incluso después de esa primera vela, ¿ok? ¿Qué pasa? Hubiéramos podido simplemente entrar con todo el capital o significativo a la baja, ir promediando. Aunque es posible que no tengan un stop duro allí, podrían comenzar a escalar fuera de la operación y liquidar la posición. Bueno, hay muchas maneras de hacer esto, pero generalmente verás este enfoque con los traders que no se preocupan demasiado por cronometrar el mercado y más bien están escalando o ingresando en sus posiciones usando distintas órdenes, especialmente órdenes límite, porque no podemos estar en la pantalla todo el día. Eso es una buena estrategia. Y simplemente tener un punto de invalidación, aunque en otro video estará explicado los puntos de invalidación y cómo determinarlos. La segunda práctica es usar un stop loss suave y duro al mismo tiempo, que es mucho más adecuado para el trading a corto plazo. También es algo que genera varias veces he hecho y hago de vez en cuando. Generalmente cuando tengo un sesgo de marco de tiempo más alto, estoy tradeando en una temporalidad más alta y estoy ejecutando la operación en un marco de tiempo más bajo y el análisis que se ha hecho es en temporalidades altas. Entonces acá, como puedes observar, por ejemplo en este caso tenemos aquí el stop loss suave y el stop loss duro, por ejemplo aquí a 44.638 y el stop loss suave a sería 44.777. Puedes usar los dos tipos de stop loss. Bueno, este gráfico es de 15 minutos, ¿ok? Ese gráfico que estás observando allí. Y es posible que tú desees iniciar esa posición en largo si el mercado realiza una ruptura falsa, ¿ok? En este caso, que sería mecha de bajo, cierre arriba antes del swing bajo en soporte. Una vez que ingresas a esa operación, no deseas ver un nuevo mínimo porque eso sería tu punto de invalidación, pero también deseas operar con un poco más de espacio, pues para que se desarrolle la volatilidad y se desarrolle como tal el movimiento del precio y no realizar la pérdida porque simplemente está tocando todo el tiempo tu stop loss, ¿ok? Quizás si está tocando muchísimo tu stop loss, lo que tienes que hacer es reconsiderar, analizar. Por eso es bueno tener un diario y ver pues en qué estás fallando. Seguramente vas a tener que cambiar a analizar en una temporalidad diferente, ¿ok? Bueno, si miras por debajo, ¿ok?, puedes identificar otro nivel de estructura que podría estar alrededor del doble de la distancia desde tu stop loss original, que es en este caso el punto más bajo de la vela que has utilizado para la entrada. Si colocas tu límite de pérdidas o stop loss en el nivel de límite máximo, el riesgo recompensa por esta operación será 3R. Si el mercado alcanza un nuevo máximo, si colocas tu stop loss en el nivel de parada suave o stop loss suave, el riesgo recompensa será superior a 5.5. Supongamos que tienes suficiente experiencia y sabemos poner el registro de tus operaciones, que el mercado no debería ir a tu stop loss, pero en casos del 20% puedes absorber una vez más antes de moverse más alto. En ese caso puedes ir a periodos de tiempo más bajos en los que puedes establecer una regla para salir manualmente en tu stop loss suave. Entonces tienes esa seguridad del stop loss duro y también pues simplemente vas a hacerlo, digamos que sería como un stop loss dinámico, este tipo de stop loss suave. ¿Okay? Por ejemplo, si una vela de 3 minutos cierra por debajo del mínimo, ahí es donde actuarías para ejecutar ese stop loss suave. Por ejemplo, entonces acá, el mercado es el mismo gráfico, el mismo ejemplo. El mercado volvió al bajo, pero no pudo cerrar por debajo y finalmente subió. Entonces, la operación en sí, el análisis estaba bien, ¿ok?
Si colocas tu stop loss duro en el mínimo, resultará en un cierre bastante doloroso antes de verdad que la acción de precio o el análisis se desarrolle y llegue a tu punto objetivo o a tu target de toma de ganancias. Entonces ese es el caso, por ejemplo, este que estamos observando acá, en el que quisieras experimentar con el uso de un stop loss suave y un stop loss duro. Por supuesto, si simplemente el mercado va en contra tuya, en este caso si el mercado cae, porque iríamos en un análisis en un long, en esta temporalidad, en este activo y en este gráfico, pues simplemente tocaría tu stop loss duro y vas a perder más dinero, aunque obviamente ya tienes un stop loss, ya está, digamos, tienes un manejo de riesgos. Obviamente al tocar el stop loss duro vas a perder un porcentaje mayor, ¿no? Porque tienen que estar en diferentes pues, posiciones, ¿ok? Bueno, esta es la razón por la que debe haber una cantidad determinada de reglas. En primer lugar, esto es solamente para aquellos con algo de experiencia en trading y aquellos que conocen sus setups a través de la observación o, como les digo, el registro de las operaciones, al menos las más importantes. Obviamente, a ver, si eres un scalper a 5 minutos, te va a quedar muy difícil registrar en un diario. Entonces, también esta situación de los diarios depende de tu estrategia. Y pues obviamente tienen un conocimiento como un poco más amplio en los mercados en los que están operando. Cuando estamos usando este enfoque, simplemente tendemos a seguir una regla simple, que es un stop loss duro no puede estar a más del doble de la distancia del stop loss suave, para así pues simplemente manejar aún más los riesgos, ¿no? En otras palabras, si por lo general arriesgo 1% por operación y el mercado cae rápidamente hasta mi stop loss, no puedo perder más del 2% en la operación. Una vez más, no estoy haciendo esto con todas las operaciones, solo con aquellas en las que podría tener un mayor sesgo en un marco de tiempo más grande, o estoy entrando en tiempos de menor liquidez para que podamos esperar pues esa baches de volatilidad, esos movimientos. En esta sección solamente queríamos mostrarle un ángulo diferente y pues a esa opinión como más general o ese conocimiento educativo más general de siempre utilizar un stop loss duro, sino que se puede hacer una mezcla de stop loss duro y suave. Aquellos que son nuevos en el trading, pues sí, obviamente no deberían estar utilizando un stop loss suave y este tipo de estrategias, simplemente porque todavía no hay esa habilidad y eso es algo que solamente se desarrolla pues tradeando, ¿okay? Y tienes que revisar esos conceptos cuando ya llegue a tener suficiente experiencia y además datos específicos a la estrategia que estás utilizando y a la estrategia de manejo de riesgos para respaldar una decisión de utilizar un stop loss suave y un stop loss duro.